Vamos a leer la palabra de Dios en el Evangelio según Mateo capítulo 24, versículo 4. Allí vamos a leer solo ese versículo, que el contexto de este versículo es el sermón profético de nuestro Señor Jesús. Los discípulos habían escuchado la profecía del Señor que había predicho la destrucción del templo, que no quedaría piedra sobre piedra sin ser removida. Y los discípulos le preguntaron al Señor cuáles serían las señales que indicaban que ese tiempo estaba cerca. Y Él les explicó en forma amplia en su gran sermón que conocemos como sermón profético. Pero yo hoy solo voy a hablar un poquito de una de esas grandes señales, y es la señal de el engaño. Engaño en todo aspecto. En Mateo 24:4 lo leo: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús respondió y les dijo: mirad que nadie os engañe. Mire qué palabras, amado hermano, hermano cristiano en general, hermano líder de la iglesia, hermano pastor, hermanos que los que decimos que somos ministros de Dios, oigamos. Y respondiendo, Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe. Esta es una advertencia de parte de nuestro Señor Jesús. Esta es la primera de las advertencias de nuestro Señor en cuanto a los últimos tiempos. Estas mismas advertencias nos las hacen los santos apóstoles del Señor en sus escritos. El engaño. El engaño es un peligro más terrible que las plagas, que también hacen daño a la humanidad. El engaño es peor que la plaga del COVID, porque afecta no solo lo físico, sino que afecta el espíritu del ser humano. Las ideas anticristianas, antidios, antibiblia, se han esparcido por todo el mundo. Este es el tiempo del engaño que habló nuestro Señor Jesús. Estas ideas contra Dios se han infiltrado en todos los estratos sociales, incluyendo la iglesia. En nuestros tiempos, la gran mayoría de los filósofos y pensadores modernos predican desde sus púlpitos la idea de un mundo sin Dios, sin prohibiciones, sin reglas, sin fundamentos, un mundo impulsado frenéticamente por el intelecto desenfrenado del ser humano no regenerado. Como dije anteriormente, en esta exposición, en este mensaje más bien dicho, he tomado ideas de grandes hombres de Dios que han pensado y nos han enseñado acerca de este peligro del engaño. A través del desarrollo del mensaje voy a hacer algunas citas que no voy a mencionar el nombre de sus autores porque son varios. Primero empezaré. ¿Qué significa las nuevas ideas de los tiempos actuales? Con esto nos estamos refiriendo a una manera nueva de visualizar o ver el mundo. Pero la visión que nos presentan estos posmodernos es temerariamente radical. Desechan a Dios y las normas de conducta pasadas. Este nuevo gnosticismo, como dice algún escritor, celebra la experiencia por encima de la doctrina, lo personal por encima de lo institucional, la fantasía y lo mítico por encima de lo cognitivo, la religión del pueblo por encima de la religión oficial.
las suaves y bondadosas ideas de Dios por encima de las enseñanzas fuertes e impersonales, lo femenino y lo demás que tiene que ver con el sexo que excita a las personas a hacer el mal, está por encima de lo que es correcto. Hoy se ha dado vuelta a las cosas porque se están sembrando nuevas ideas en la mente de las personas, tratando de deshacer de sus vidas aquellas normas escritas en la Biblia desde la antigüedad. ¿Qué es lo que proponen esas nuevas ideas? Para comenzar, los posmodernos, como dice los escritores de este tema, rechazan el concepto básico de que hay una verdad objetiva o absoluta. Para esa forma de pensar, la verdad simplemente no existe. Por tanto, concluyen, no hay tal cosa como una verdad absoluta en la que se pueda confiar. Esas nuevas ideas no aceptan la idea de que la Biblia tiene autoridad sobre el ser humano y no aceptan la idea de Dios. Si niegan todo, ¿en qué creen? Interesantemente, dice un autor, siguen creyendo en la importancia del conocimiento. Para ellos, la tecnología y el conocimiento se convierte en su Biblia. Con razón estamos como estamos. ¿Cómo podemos reaccionar los creyentes ante tales ideas erróneas? La Iglesia no debe ignorar que estamos militando en medio de una sociedad que no quiere nada de Dios, porque está hechizada por la fantasía del diablo. Pablo le dice a los cristianos de Filipos que ellos viven en medio de una generación torcida y perversa. Filipenses 2:15. Y en Efesios el apóstol Pablo dice que la gente incrédula vive conforme a los planes de Satanás. Más claro, no puede cantar un gallo. El problema mundial no es de guerra, ni injusticia, ni iniquidades. El problema es que los hombres y las mujeres se han entregado al pecado. Y así pasan con toda civilización que el mundo ha conocido. La hebrea, la egipcia, la persa, la griega, la romana e incluso la moderna. Cada uno ha sido carcomido por ese mal interno que Dios llama pecado. Cada civilización falla, no por falta de leyes, ni de justicia, equidad, filosofía o conceptos. Falla a consecuencia del terrible mal interno que lleva cada hijo de Adán y cada hija de Eva. El gran problema es la pecaminosidad de toda la ciudadanía del mundo. De esto no escapa ningún ser humano. El apóstol Pablo explica en su carta a los romanos que cuando el ser humano se entrega al pecado, entonces Dios interviene. Al leer Romanos 1:18 al 32, descubrimos el proceso que Dios usa para juzgar al mundo que se rebela en contra de Dios. El apóstol lo clasifica como ira de Dios, para enjuiciar el pecado de la humanidad. Dice que Dios hace dos revelaciones. La primera es la del Evangelio, que lleva una gloriosa transformación personal del carácter de los que lo reciben. También a una bendita reconciliación eterna con el mismo Dios. La segunda revelación es la de su ira. La manera en que el apóstol define y explica esa ira nos interesa, como dice un escritor. Lo primero, dice el autor, que nos hubiéramos imaginado es un Dios airado, violento, furioso y enojado. Pero no, Dios no llega al mundo pecador con un garrote en la mano, ni aun con relámpagos y azufre del cielo.
Dios revela su ira, dice el apóstol, en 3 pasos, cada uno sensible y calmado. Cuando el hombre niega a Dios, Dios lo coloca en un camino que va en descenso. Ese camino se conoce por 3 entregas por parte de Dios. La primera es que los entrega a la impureza sexual. Versículo 24. Fíjese en las conversaciones del hombre sin Dios. Lo sexual es central. Cómo disfrutar del sexo. Cómo gozar sin sufrir consecuencias. Cómo se gozó en la última conquista. Cuáles son los planes para disfrutar el fin de semana. Se vive para satisfacer esas pasiones. Considere los resultados. ¿No es espantoso cómo el hombre que se entrega a sus pasiones gradualmente se autodestruye? Pierde su carácter, su hogar, sus hijos, sus amigos, su reputación, su dinero. Al leer las revistas o los periódicos vemos, o en la televisión, ¿qué es lo que vemos? ¿No son esos desastres humanos que llenan las páginas a diario como parte de la ira divina? Desapercibidamente la ira de Dios se revela en 3 sucesos. Un hermano lo menciona que, en segundo lugar, al no llegar al arrepentimiento y seguir negando a Dios y a su palabra, entonces Dios los entrega a otro paso más peligroso todavía. ¿Y cuál es? A pasiones degradantes. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus hembras cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y del mismo modo también los varones, dejando el uso natural de las hembras, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos varones con varones y recibiendo en sí mismos la debida recompensa de su extravío. Romanos 1, 26 y 27. Si aún no hay arrepentimiento, si persisten en su incredulidad, Dios reserva entonces un tercer y peor juicio. Los entrega a una mente depravada. Versículo 28 al 32. Y ojo a esto. La palabra usada para mente, dicen los entendidos, los eruditos del griego del Nuevo Testamento, que esa palabra que se traduce al español mente es nous en griego. Quiere decir la facultad del saber y el entender, o el centro del entendimiento. La idea es que Dios castiga al hombre privándole de la capacidad para pensar correcta o sabiamente. En otras palabras, le lleva a la insensatez, demencia o locura. La persona pierde toda capacidad para razonar con inteligencia. Acepta cualquier argumentación ilógica. Se entrega a nociones completamente locas. Se vuelve una bestia. Recordemos a Nabucodonosor, que nos describe en Daniel 4, 29 al 33. Esto es una deshumanización completa. Actúa más como un animal que como un ser creado a la imagen de Dios. Pierde toda característica divina para aportarse bestialmente. A veces hablamos de gente que comete cosas terribles. Han perdido su sentido. Están locos. Igual que Nabucodonosor y otros grandes que han habido, grandes en el mundo. Grandes intelectuales han aparecido en locura, llegando a enloquecerlos el pecado mismo y su maldad, y aún no se dan cuenta de lo lejos que están de Dios. Esa es la manera, dice Pablo, en que la ira de Dios castiga al hombre. Esos son los pasos que Dios usa para castigar una civilización tras otra. Ahora le toca a nuestro mundo moderno. A veces imperceptibles esos pasos de la ira de Dios son su manera de enjuiciar al que rechaza reconocerlo como Dios.
Lo triste es que muchos se están dejando llevar por esta nueva corriente engañadora del posmodernismo. Al no escuchar a Dios se dejan persuadir por lo que al principio parecen argumentos sólidos. Muchos seguramente se dejan llevar por lo atractivo que es el pecado. Según los posmodernos, el propósito central de la vida es gozarse, hacerse uno mismo, sentirse bien y satisfacerse ahora mismo. Se tragan esa mentira. Una vez que los hombres se entregan, ya están en la telaraña de la cual no pueden salirse. Han sido introducidos a un hedonismo narcisista que crea un Dios de la sensualidad, del cuerpo y de los placeres inmediatos. Cuando jóvenes de familias creyentes, faltándoles fe, se dejan llevar por la sensualidad prometida en este mundo permisivo y perverso, rehúsan tomar la decisión que tomó Moisés. Por la fe Moisés, cuando ya era grande, rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. El relativismo moral absoluto nos quitó toda regla, toda norma, toda creencia. A todo lo hicieron relativo. Por tanto, perdimos todo criterio de lo que es bueno y lo que es malo. El resultado fue una ausencia de conducta moral en el hombre común y el olvido de todo lo que hay en un juicio venidero. ¿Cómo entonces debemos confrontar y responder los creyentes a estas ideologías? Algunos, bajo el concepto de que para ganar al mundo hay que imitar al mundo, como se ha hecho con la música, buscan maneras de acomodarse a los conceptos posmodernos con el Evangelio, creyendo así poder ganar e influenciar a los que siguen esa idea. Ya varios de ellos, en su esfuerzo de ser aceptados por estos ideólogos nuevos, están sin que el pueblo evangélico se dé cuenta, dando definiciones nuevas de la naturaleza de la verdad, del Evangelio, de la Biblia y la tradición evangélica. Dice un escritor: no hay doctrinas que estos nuevos teólogos no hayan trastornado, ningún credo que no hayan maltratado, ninguna verdad que hayan respetado. Otros, al darse cuenta de los cambios sociales en el mundo, actúan parecidos al avestruz, meten la cabeza en la arena. Procuran seguir predicando y trabajando como si lo que ocurre en la sociedad no afecta a la iglesia. Si los pastores no saben lo que ocurre en el presente mundo, no pueden ayudar a los hermanos a enfrentar cristianamente esos azotes continuos. Somos líderes de la iglesia, por tanto, nos corresponde guiarla. La primera cosa que necesitamos comprender es que la lucha que libramos hoy día es contra lo que la Biblia llama mundo. No olvidemos que batallamos contra tres distintos y fuertes enemigos: el mundo, la carne y el diablo. La tendencia evangélica equivocada es pensar que la lucha es únicamente contra el diablo y sus huestes. La lucha hoy día no es solo contra demonios, es precisamente contra ideas anticristianas. Esto es lo que implica la palabra mundo. Por supuesto, el diablo abanica esas corrientes modernas, pero el peligro está en las ideas. Qué prestos somos para echar demonios afuera. Tomaríamos a todos esos malvados posmodernos y los, como dijo un hermano, y los meteríamos junto al diablo. Pero así no se lucha contra el mundo. Reconozcamos, dice otro hermano, por favor, reconozcamos que nuestra batalla es contra ideas, no contra demonios solamente. Echar los demonios jamás traerá liberación, más bien producirá frustración y confusión, porque habremos identificado incorrectamente al enemigo. Un hermano dice: cuando Jesús luchó contra los fariseos, nunca echó fuera los demonios de ellos. Lo que hizo más bien fue demostrar lo equivocado que estaban en sus ideas. Combatió todas esas ideas falsas, mostrando la mentira de ellos y la verdad de Dios.
Hoy igualmente la lucha es contra esos insensatos conceptos de desconstrucción, en que procuran destruir todo concepto de Dios, del mal y de lo eterno. Escuchemos lo que ellos dicen, sus alegatos, sus discursos, sus prédicas. Sus gritos de combate son: no hay tal cosa como Dios. Toda persona tiene su propia verdad. La Biblia es un libro fuera de moda. Nada es malo, todo es bueno. La vida es para disfrutarla ahora, sin remordimientos. Este es el discurso de las nuevas ideas de nuestro tiempo. ¿Podemos nosotros como evangélicos ligarnos con tal filosofía y con tal movimiento? Por supuesto que no. Esto, si lo hiciéramos, sería hacer alianza con el mundo y con el diablo. Si no hay verdad, tampoco hay mentira. Si se descarta la verdad, como han hecho los posmodernos, nos quedamos sin Dios, sin Biblia, sin pecado, sin juicio, sin infierno, sin cielo, sin Salvador, sin salvación, sin realidad, sin verdad. Estaríamos disfrutando de lo que ni sabemos. Pues bajo tales supuestos no podría haber realidad, solo experiencias. Sufriríamos como unos miserables que solo sienten y hablan y ríen, lloran y gozan, pero sin tener respuesta sensata para la propia existencia. Un hermano dijo: vivir así no sería vivir, sencillamente sería sentir. En conclusión, nunca olvidemos que sobre este mundo, en esta tierra, verdaderamente caminó hace 2000 años el Santo Hijo de Dios, el Dios hombre. Él nos dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. El que me sigue no andará en tinieblas. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la lumbre de la vida. También nos dio una gloriosa promesa: edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Aquí, ante los posmodernos que nos rodean a cada lado, estamos tú y yo, hermano, personas que hemos sido transformados por la sangre de Cristo. Esa debe ser evidencia irrefutable de la verdad de otro camino, de otro estilo de vida, de otro destino y de la verdad del Evangelio. La Biblia, mis hermanos, es la palabra de Dios, regla infalible de fe y conducta. Jesucristo ha resucitado y está a la diestra de Dios y pronto volverá por nosotros. Padre, en el nombre de su Santo Hijo, le agradezco por esta palabra. Gracias por sus siervos que nos enseñan la palabra. Gracias, Señor, por los que escudriñan la palabra y nos enseñan a los que no sabemos. Gracias, Señor, porque nos adviertes. Gracias porque nos amas. Gracias, Señor, porque nos das la luz. Padre Santo, tú conoces el corazón de todos. Tú sabes, Señor amado, lo que hay dentro de cada persona. Señor, nosotros solo escuchamos el sonido de sus palabras, pero tú conoces lo que hay en cada corazón. Yo te pido, Padre, que envíes por tu gracia bendita bendición en las personas que escuchan este mensaje. Concédales que sus ojos sean abiertos y puedan ver la realidad. Abre sus oídos para que puedan escuchar tu voz. Envía, Señor, bendición grande como lluvia en cada persona que escuche esta predicación con atención. Padre, bendice a mis hermanos, auxílialos en sus tribulaciones y dé fuerza a cada uno, y que el poder del Espíritu Santo nos auxilie en cada momento. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, amados hermanos, por estar con nosotros y hasta la próxima, si el Señor así lo permite.